días, bienvenidos a Sin Fronteras, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Les saludamos hoy, 22 de noviembre de 2019. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Queremos agradecer a la compañera Aurestela López, quien desde Nagarote vino hasta la radio a dejarnos 2 pelotas de chicha, una de ellas saborizada y una bolsa de crema. Muchas gracias a la compañera Aurestela López. Registramos 2 fallecimientos. Uno, el de la mamá del periodista, colega, amigo Freddy García Esque, doña Guillermina Esque de García, quien falleció ayer. Ella era originaria de Matagalpa y vivía aquí en Monseñor Lescano. Un abrazo a Freddy García y a su esposa Vivian Torres Solís. Y ayer también falleció una legendaria militante del Frente Sandinista desde la época de Carlos Fonseca, María de la Concepción Martínez Núñez, conocida por 3 nombres en la guerrilla: por Luz, por Flor y por Carmencita, porque así le decía Carlos Fonseca, Carmencita. Ella trabajaba con Carlos, con Tomás, con Pomares, con Pedro Arauz Palacio. Generalmente hacía labores de correo y también labores como la cocina. Era la cocinera de Carlos Fonseca y de otros dirigentes. Trabajó en la logística desde la cocina y otras actividades en la casa que alquiló el Frente Sandinista allá en el crucero para que sirviera de escuela de entrenamiento a los compañeros y las compañeras que integraron el comando Juan José Quesada, que permitió la liberación de 14 prisioneros políticos, entre ellos el presidente Daniel Ortega, el 27 de diciembre de 1974. Ella después se integró al Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Ahí trabajó con Ana Isabel Morales, con la comandante guerrillera Leticia Herrera, y era también parte del aparato logístico. En los años 80 se integró al Ejército Popular Sandinista, después pasó a retiro como tanta gente, y luego se retiró al Viejo, prácticamente sola, hasta que la comandante Leticia Herrera la encontró allá en el municipio del Viejo. Se la trajo a Managua porque estaba muy enferma, ya había perdido la vista, casi había perdido totalmente la audición. Y finalmente, a los 79 años, nació el 23 de julio de 1941, 78 años, perdón. Falleció ayer después de 3 días de estar internada en el hospital Manolo Morales. Saludamos a la comandante Herrera, a la compañera Ana Isabel Morales, y les ofrecemos las condolencias. Fíjate que me puse a revisar, es que aquí he fallado yo por tantas cosas que han ocurrido, sobre todo en Chile, en Bolivia. Yo he olvidado recordarles que tenemos el obsequio de la compañera Marcela desde el Perú, nuestra embajadora allá en Perú, el obsequio de 3 libros, 2 de ellos de Tomás. La paciente impaciencia, la mejor historia del frente que podés encontrar es esa, de los años 60 y 70, los orígenes del Frente Sandinista, parte de la vida de Carlos Fonseca, y Un grano de maíz, que es una extensa entrevista que hizo Tomás a Fidel, más un libro que trae una serie de reportajes, casi todos autores extranjeros, sobre lo que fue la aventura somocista del año pasado, la sangrienta aventura somocista. Entonces, lo que vamos a hacer es rifarlo entre las personas que nos escriban al correo en minúscula todo, RLP sin fronteras en plural
rlpsinfronteras@gmail.com, rlpsinfronteras@gmail.com. 5 aportes, no 5 cualidades, porque hay un compañero que nos escribió cualidades, no. 5 aportes de Carlos Fonseca a la historia de Nicaragua. 5. Pueden ser 80 si quieren, que lo hay. Pero bueno, al menos 5. Nos los mandan por escrito. O lo traen aquí también a la radio o lo envían a ese correo. rlpsinfronteras@gmail.com. Hasta ahora, por haberme olvidado de estarlo recordando, hemos recibido apenas 9 aportes. Se los leo. Jorge Lacayo González, Jesús de la Cruz Estrada, José Luis Vargas Larga Espada, José Alejandro Castillo Cano, Óscar José Somarriba García, Roberto Mendoza, José Danilo Pérez Marenco, María Antonia Zambrana Fajardo, Edwin Jiménez Lacayo y César Augusto Rayo. Los aportes que hemos recibido, solo una mujer. Así es que pueden participar, son 3 libros. Son 10 premios, 3 libros. A los 10 mejores esfuerzos de ustedes, pues les vamos a entregar esto. Ayer me encontré con uno de los compañeros que ganó la semana pasada, en el sorteo pasado, los libros. Dice que va a participar en este también. Saludo, compañero. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Y muchas gracias por la audiencia. Mañana hay caminata, ¿viste? Mañana sábado a las 9. Otra vez caminata en la Avenida Universitaria, de la Avenida Universitaria. Un compañero me escribió y me decía que por qué no hubo orador el sábado pasado, que solo un concierto, pero que podría haber un orador. Y es verdad, se podría escoger del público. O sea, hay montones de compañeros que tienen muy buena oratoria y que además te trasladan mensajes concretos. Pues, es verdad. Podría haber, creo yo, pues buena idea. Se la trasladamos a la dirección del Frente Sandinista. Ya saben, pues mañana caminata y otra vez en todo el país, ¿verdad? A ver cómo nos va. El sábado pasado estuvieron buenas. Bien. Vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar de Nicaragua, vamos a hablar en general y vamos a recuperar esta vez 2 historias de héroes de la revolución. Una de ellas que nos las aporta la compañera María Esperanza Acevedo, quien escribe sobre su amigo, su compañero y su jefe, Ronald Paredes Jr., hijo de Ronald Paredes, fundador de los CDS, ¿verdad? Asesinado en la sorpresa en 1984. También vamos a recordar a un gran compañero al quien tuve la oportunidad de conocer, ser su amigo, Ervin Vargas Peralta, Ernesto. De ambos vamos a hablar en la segunda parte del programa. Empecemos con lo que ocurrió ayer en América Latina. Creo que la mayor parte de ustedes ha visto los terribles videos de la represión a el sepelio de 2 de los 9 asesinados el miércoles en Sencata, en Bolivia. Lo reprimen por puro gusto. Va la multitud, porque algunos dicen que 300,000, quizás no tanto, pero iba montones de gente. Llegaron desde Oruro, desde el Alto y desde algunos otros pueblos vecinos al Alto y a La Paz. Y cuando iban llegando a la plaza central, a la Plaza Murillo, los atacaron con gases lacrimógenas, con bombas aturdidoras, pero de puro aire, sin ningún motivo. Y la pobre gente espantada, porque ahora la gente lo que piensa es que cuando hay represión es que hay balas, porque tanto muertos que ha habido, ¿no? Ya más de, creo que son 32 ya. Entonces la pobre gente salió despavorida y hay unas escenas tristísimas. Y dejan abandonados los 2 féretros. Y son tan malditos estos desgraciados, comenzaron a inventar que eran
cadáveres falsos que iban vacíos. Y ahí estaban los 2 cadáveres, pues. Una cosa terrible. Pero lo más relevante de Bolivia, creo yo, es el anuncio oficial que hizo ya el vicepresidente Álvaro García Linera, quien anunció que en las elecciones que deben convocarse probablemente este fin de semana, no van a participar como candidatos ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García. Ambos declinan toda candidatura. Y ahora el MAS está en el dilema de a quién seleccionar para ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Un anuncio que no deja de ser sorpresivo y habrá que ver cómo se comporta el electorado indígena al no estar la figura del presidente Evo Morales como candidato. Esto es importante, ¿verdad? Mientras tanto, la represión, la cacería de la gente sigue por todos lados. Hay un pánico entre los propios dirigentes del MAS a decir nada. Tienen miedo que los echen presos o los maten. Y tienen razón de tener ese miedo. Sobre todo los diputados y senadores. Hay un miedo terrible entre los periodistas, obviamente. La inmensa mayoría de los medios corporativos se sumó al golpe. La inmensa mayoría, por si acaso hay alguno que no. Pero que yo sepa todo. Y sobreviven algunas radios independientes, comunitarias, indígenas. Hay una que transmite permanentemente. Y hay mucho miedo entre los periodistas que le trabajan a los medios corporativos. Muchos de ellos partidarios de la revolución que encabezaba Evo Morales. Nadie protesta por eso. No hay ninguno de los sicarios que se autodenominan periodistas independientes denuncia lo que está ocurriendo en Bolivia. Ninguno. Ninguno. Y los europeos chistón pitillo era con Bolivia. Sobre todo Alemania, porque Alemania ya se robó el litio. Ya se lo robó. Con un gobierno ilegítimo y ya firmó contrato. Una empresa alemana bautizada por el gobierno de Alemania. Para que vean cómo son las cosas. Cuáles son los intereses que aquí se mueven. Veremos cómo evoluciona pues la crisis en Bolivia. Ayer hubo una jornada espectacular de protesta en Colombia. Espectacular. Paro nacional. Generalizado. Exitoso. Pero lo acompañaron con marcha en casi todas, si no todas las ciudades de Colombia. Entonces, no era solamente el paro, sino que la gente iba a marchas. Hubo marchas multitudinarias. La de Bogotá, por supuesto, la de Medellín, la de Cali. En Cali decretaron estado de sitio al final por los relajos que se armaron. La delincuencia aprovechó para robar, para saquear. El escuadrón antimotines de Colombia, que se llama Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, hizo verdaderos desmanes. Golpiza a una pobre mujer, le pegan una patada aquí, en el cuello, porque estaba defendiendo a otra para que no la siguieran golpeando. Entonces hubo un tipo ahí que le pegó la patada. Escándalo en Colombia por eso. Pero como eso, yo he visto como 7 o 8 videos de golpizas de puro aire, de puro gusto. Y además la gente denunció, en un caso incluso encontraron a 2 policías vestidos de civil infiltrados en la marcha y los expulsaron. No los golpearon ni nada, los expulsaron. Pero los organizadores, los líderes sindicales, los líderes estudiantiles han denunciado que la mayor parte de los disturbios que se causaron en Bogotá y en otras ciudades fueron provocados por agentes de civil de la policía colombiana. Y ya lo habían advertido de un día antes que eso iba a ocurrir. Y efectivamente así ocurrió. En gran parte de las ciudades no hubo incidentes. Pero entonces el sujeto Iván Duque, del títere de Álvaro Uribe, apareció después de la jornada de ayer dando un discurso, pero en lugar de enfatizar sobre las soluciones a las demandas de los ciudadanos, lo que hizo fue enfatizar en la represión que continúa, que van a identificar a todos los
vándalos que los van a juzgar, que van a aplicar con firmeza la ley, en lugar de ir sobre por qué la gente se manifestó. Además, la jornada culmina con algo sumamente interesante, pues, porque debido a esos actos de represión, la gente estaba furiosa. Y a las 8 de la noche, hora de Colombia, protagonizaron un cacerolazo, a sonar las cacerolas, las porras, todo el mundo en sus apartamentos, en sus casas, y fue, pero masivo. Fíjate que hay un video que lo toman desde lo alto de Bogotá. Yo no conozco Bogotá, desde lo alto de Bogotá, el video, y sin embargo se escucha el sonar de las cacerolas. ¿Cómo sería la cantidad de personas que les hicieron sonar? Pero no les satisfizo todavía a la gente, sino que se sintieron tan entusiasmados por la respuesta unánime que la gente fue bajando de sus apartamentos. Generalmente son edificios de apartamentos, bajando a la plazoleta cercana, a la calle vecina, a marchar de nuevo. Y otra vez llegaban los policías a aporrearlo por puro aire. No estaban haciendo nada, simplemente iban marchando y sonando sus cacerolas. Eso era todo. Pero fue impresionante, impresionante. Eso significa un despertar de la conciencia social en Colombia. ¿Qué es lo que están reclamando? Hay muchas cosas. Por ejemplo, implementar políticas económicas y sociales que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos, que se protege el trabajo y la producción nacional industrial y agropecuaria y se financia adecuadamente la educación y la salud públicas administradas directamente por el Estado. Derechos, política nacional, desarrollo nacional y derechos sociales. Ese es el reclamo. Y denunciaban las medidas regresivas en materia económica, social, laboral y ambiental. Lo ambiental es porque hay un escándalo en Colombia. El Duque autorizó que se casen tiburones. Entonces todo el movimiento ecologista reaccionó furioso por esta medida. Y por eso participaron con mucha beligerancia en las marchas de ayer, ¿verdad? El discurso de Duque el día anterior, el miércoles por la noche, era diciéndole a la gente: no hay razones para marchar, ¿para qué vas a ir a marchar? Y el partido de Uribe, que es el partido de Duque, el Centro Democrático, se lanzó furioso contra la convocatoria. Ayer se ufanaba Duque de que eso demostraba las libertades democráticas en Colombia, etcétera, etcétera. Después que él y su partido se lanzaron en contra de que lo hicieran. Fíjate bien, mira qué interesante. Pero hay otra demanda de la gente en Colombia, la demanda de la paz. Que cese la persecución y el asesinato de los dirigentes sociales. Una demanda explícita. Les quiero dar algunas cifras. En los últimos 78 años en Colombia, están registradas oficialmente, aquí no están incluidas centenares de familias campesinas reclutidas en la selva y en la montaña, de las que nunca nadie reportó nada. Solamente están incluidos los que se registraron oficialmente. Hay 117.422 personas desaparecidas, de las cuales de 82.000 personas nunca se supo nada. De las otras se supo que, por ejemplo, que los habían asesinado en tal lado, aunque no encontraron el cuerpo. Algunos encontraron el cuerpo después, pero de las otras nunca supieron nada de nada. Entonces hay familias que 20, 30, 40 años después siguen conservando en sus casas, en las mesas, el sitio de la persona desaparecida, por ejemplo, o los cuartos de los muchachos donde ellos dormían, intacta su cama. Es una cosa tristísima, pues tristísima. Los peores años fueron entre 1998 y 2004. ¿Saben a cuánto desaparecieron en esos 7 años? 33.736 personas desaparecidas. No estamos hablando de los muertos, de los asesinatos, de los caídos en combate entre la FARC y el gobierno. No. Estamos hablando de secuestrados y desaparecidos. 33.736 en 7 años. Es una cosa terrible. Pues todas esas cosas son las que pelean los colombianos.
Entonces ya estás hablando Colombia, Chile, Ecuador, 3 países que se han levantado contra el neoliberalismo. Y si contás Argentina, que expulsó del poder a Macri, ya llevas 4 países. A propósito, el domingo hay elecciones en Uruguay. A menos que existe una gran sorpresa, va a perder el Frente Amplio. Según todas las encuestas, hay una diferencia entre no menos de 5 y hasta 8 puntos. Hay una que dice 12 puntos. ¿Verdad? O sea, a menos que existe una enorme sorpresa, que el electorado se siente influido por lo que está aconteciendo en los países vecinos, va a perder el poder el Frente Amplio y por lo tanto un gobierno progresista deja de funcionar en América Latina. No es seguro, pero es muy probable. Ojalá que no, pero bueno. Interesante que vos sabés que Uruguay es una sociedad envejecida. O sea, al contrario de Nicaragua, donde la inmensa mayoría son menores de 40 años, en Uruguay es al revés. Entonces, entre mayor edad tiene el elector, más está a favor de la derecha. Pese a que con el Frente Amplio han recuperado una pensión digna, condiciones de salud y educación para sus nietos, para sus hijos, para ellos mismos, de recreación. Pese a todo, van por la derecha. ¿Sabes qué? Estaba leyendo un trabajo sobre Bolivia, lo invito a leer, está publicado en la página web de la radio. Es impresionante cómo han funcionado las cuentas falsas, sobre todo de Twitter. Estudian Twitter sobre todo, pero también en Facebook. Eso tiene generalmente su réplica en Facebook. Es impresionante. 65.000 es un número que queda corto. Son más de 100.000 las cuentas que inventaron poco antes del golpe para fomentar el golpe o para justificar el golpe y luego para liquidar moralmente al pueblo de Bolivia y en particular al presidente Evo Morales. Es impresionante. O sea, cómo trabajan, cómo se manipula la opinión pública ahora desde las redes sociales. No les basta el control del aparato mediático, sino que te bombardean por las redes sociales. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, ¿verdad? Entonces no se dejen guiar por lo que dicen las redes. Fíjense bien en cada usuario, cuándo empezó, cuántos seguidores tiene, a cuántas personas sigue y ahí sacas conclusiones. Si además se dedica solo a retuitear o a replicar mensajes que no son propios, ese seguramente es una cuenta falsa, seguro. Bueno, ¿qué más? Bueno, en Chile sigue la represión. Vi un video ahí. Había una manifestación en una ciudad del interior de Chile y viene un tipo en un carro, más o menos a unos 40, 50 kilómetros de velocidad. Se dejó ir contra la marcha. Por lo menos 10 personas gravemente lesionadas. No tengo reporte de fallecidos, pero fue una cosa terrible. Me recordé a, ¿cómo que se llama aquella, la de aquí? ¿Cómo? No te escucho. La Toby, la de la ferretería. ¿Te acordás que mató a 6 compañeros de Masaya que venían en las caravanas de todos los años, que venían al repliegue, en caravana de ciclistas, y los atropelló ahí por el barrio Ledén? Por ahí fue. 6 compañeros asesinados por esa loca. La metieron al psiquiátrico. ¿Quién sabe qué se hizo esa mujer? Bueno, ok. Y una última cosa, miren qué interesante. Solo lo menciono, no hay forma de analizar estas cosas, pero bueno, sí que los quiero mencionar. Dentro de 3 semanas van a haber elecciones en Gran Bretaña. Gran Bretaña, que es la madre del imperio norteamericano, ¿verdad? Que tiene todavía ínfulas de ser imperio, que hizo atrocidades en el mundo entero, sobre todo en la India. No solo en la India, en el mundo entero. En Hong Kong, en China, inventó la guerra del opio, etcétera. Atrocidades, verdaderas atrocidades. Bueno, en el propio Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos es contra Gran Bretaña y ahí los británicos hicieron atrocidades contra el pueblo norteamericano. Pero bueno, ahora son un matrimonio los dos. Entonces van a haber elecciones.
hay un partido que se llama el Partido Laborista que nació hace muchísimos años, casi 100 años, que surgió de los sindicatos obreros. Y el sistema capitalista, las clases pudientes de Gran Bretaña lograron neutralizar y sustraer de su razón de ser al Partido Laborista y lo convirtieron en un partido más del sistema. Adoptó el neoliberalismo como propio, en contra de los intereses de los obreros. O sea, dejó de ser un partido laborista. Sobre todo a partir de la época de la Margaret Thatcher en los años 80. Pero quien peor trabajo hizo para castrar al Partido Laborista de Gran Bretaña fue Tony Blair, que inventó la famosa tercera vía. Que tercera vía ni que 8 cuartos, mano. Neoliberalismo con una envoltura, pero fue terrible. La época de Tony Blair, terrible. ¿Se acuerdan aquella famosa foto con la guerra de Irak? Acompañó a Bush en todas las mentiras para justificar la invasión a Irak. Pero bueno, entonces hay un líder de ese partido que se llama Jeremy Corbyn, ya está bastante mayor, que sorpresivamente hace un par de años ganó las elecciones internas y es el líder de ese partido, que ahora va a competir contra el Partido Conservador de Gran Bretaña, los Tories. No es el favorito antes de lo que voy a comentarle, antes de su anuncio de su programa de gobierno. Se fue a las raíces del Partido Laborista y ahora propone realmente las políticas que ellos habían impulsado en los años 40, 50, 30. ¿Me entendés? Solo te lo leo, dice. Dice Corbyn, las elecciones son el 12 de diciembre. En las próximas 3 semanas escucharán que todo lo que contiene este programa es imposible. ¿Por qué? Porque el sistema funciona perfectamente para todos los poderosos, aunque no funcione para el resto de la gente. Se trata de un programa lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante toda una generación. Los anuncios lo hizo entre estudiantes y activistas de la Universidad de Birmingham. Habrá que ver cómo le va. Ojalá que le vaya bien. Está recuperando la socialdemocracia, el origen de la socialdemocracia. Esto no es izquierda ni nada que se le parezca. Pero bueno, va dirigido al bienestar de los británicos, a recuperar la salud y la educación, el transporte. Todo eso privatizado a niveles extremos, abandonado a su suerte la gente más empobrecida. Una política fiscal agresiva sobre los pudientes, sobre los sectores de mayor ingreso, entre otras cosas. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Antes de irnos a la pausa y de hablar un poco de nuestros héroes, quiero recordar, me parece a mí que es importante que recordemos que los procesos políticos soberanistas y progresistas de América Latina atraviesan básicamente 2 contradicciones. Y en los casos de los en los casos de los países que los partidos revolucionarios son alternativas de poder o ejercen el poder, son 3 contradicciones. La primera contradicción que atraviesa a todos es la de el país, la nación versus Estados Unidos, versus el imperialismo norteamericano. Es decir, los países pujan por tener un desarrollo independiente que proteja su industria, que fomente su independencia económica como un proyecto de país. Incluye a todos los sectores, la burguesía, la oligarquía, los trabajadores, todo el mundo. Un proyecto de país, un proyecto de nación que choca contra los intereses de Estados Unidos, que lo que quiere es subsumir, que lo que quiere es anexar las economías y hacerlas simplemente como sucursales de la propia, apoderándose de los recursos naturales de cada país. Esa contradicción está desde que Estados Unidos se convirtió en el imperialismo dominante de América. Una contradicción permanente que la ves a lo largo de toda la historia en todos los países de América Latina. La ves en Argentina, la ves en Chile, la ves en Colombia, la ves en El Salvador, la ves en Guatemala, la ves en México, la ves en todos lados. Aquí en Nicaragua ustedes y yo sabemos cómo le hemos vivido esa contradicción, cómo para nosotros ha significado intervención militar de Estados Unidos directa. Muchas, 11 por lo menos.
e indirecta a través de Somoza, ¿verdad? E indirecta a través de la contrarrevolución, e indirecta ahora con el somocismo renovado. La segunda contradicción que conviene que no olvidemos, porque a veces nos olvidamos, es la contradicción de clase entre los ricos y los pobres. Antes hablábamos entre la burguesía y el proletariado, pero bueno, ahora el proletariado tiene otras características sociopolíticas, económicas y culturales, por la desindustrialización que ha sufrido el capitalismo en todos lados, pero esa es harina de otro costal. Los empobrecidos en Nicaragua, ¿quiénes son? Los campesinos, los trabajadores por cuenta propia, los obreros de la construcción, los obreros de la zona franca, los obreros, los empleados, ¿ya? Los empobrecidos. La contradicción entre los empobrecidos como clase social genérica y los enriquecidos. En medio, los sectores medios, que se decantan según cómo se sienten. A veces se sienten que pueden llegar a ser ricos, entonces se van con los ricos. Y a veces están golpeados por crisis económica, entonces regresan a los pobres, se olvidan de sus raíces, creen que pueden llegar a ser un Pela, un Acayo, un Zamora, un Chamorro, y entonces respiran por esos aires. Después, cuando les pegan la patada, regresan otra vez a los sectores populares. Esa contradicción está presente en toditos los países del mundo, pero sobre todo en América Latina, que es lo que estamos hablando. La contradicción de clase entre las clases dueñas de los medios de producción, dueñas que se adueñan de la riqueza de los países y de la gente, que explotan a la gente y al país, y que hipotecan la economía del país a los intereses del imperialismo norteamericano. Una triple explotación, la explotación del país, de las riquezas del país en su provecho, la explotación de las riquezas del país para entregárselas a los yanquis, y la explotación de los trabajadores para enriquecerse ellos a costillas de su miseria. Esa contradicción está presente siempre, en toda América. ¿Verdad? Todo el mundo, pues, pero bueno, estamos hablando de América Latina. Y una tercera contradicción en el caso de los países que tenemos un gobierno progresista o revolucionario, o una fuerza política revolucionaria o progresista que es alternativa de poder. Por ejemplo, Brasil tiene una fuerza política que es alternativa de poder y es progresista, el Partido de los Trabajadores que encabeza Lula. ¿Me entendés? Nicaragua tiene una fuerza progresista que ejerce el poder, una fuerza revolucionaria que es el Frente Sandinista con Daniel. Cuba tiene una fuerza progresista, una fuerza revolucionaria que encabezan Raúl y Miguel Díaz-Canel en la Revolución Cubana. Venezuela, una fuerza progresista, una fuerza revolucionaria encabezada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bolivia tiene al movimiento al socialismo, en este momento en disputa por el poder. Y hay fuerzas progresistas que no son de carácter revolucionario, pero son progresistas y nacionalistas, como el Partido Justicialista, la rama de los Kirchner, que encabeza Cristina Fernández, y hoy el presidente electo Alberto Fernández. O el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un proyecto progresista nacionalista, con un claro énfasis para beneficiar a los sectores empobrecidos, sobre todo a los indígenas en México. Y que está claramente definido y tiene ahorita encima todo, a los fifí que le llama a él, ¿verdad? A todos los ricachones y todas las clases medias que se sienten que ya son parte de la modernidad, se sienten ya parte de los ricos, ¿me entendés? Entonces, esa contradicción entre el proyecto de revolución, proyecto revolucionario, ¿verdad? Y proyecto contrarrevolucionario, reaccionario, también existe. Aquí en Nicaragua tenemos esas tres contradicciones. No se nos olvide. Las tres contradicciones las tenemos que ir resolviendo, a veces simultáneamente y se puede, y a veces no. A veces una prima sobre la otra. En este momento ya tenemos un par de años de estar con una contradicción fundamental que es la que prima, que es la contradicción entre el país y Estados Unidos. Más allá del proyecto de la revolución contra la reacción, es el país contra Estados Unidos. Y desgraciadamente se han sumado una fuerza interna, las de siempre, las que respiran como yanquis,
aunque los yanquis lo ven como cualquier cosa. La prueba es cuando estuvieron en el poder, los yanquis ni los determinaron, los limosnearon, le daban limosna realmente al país, y ellos creían de que con los gringos, porque ellos estaban mandando, los gringos le iban a llover dinero, y no fue así. Los ningunean después, los utilizan, ¿verdad?, para saquear los países y después les pegan la patada, pero se quedan los gringos mandando a través de sicarios que contratan. Para que ahí hay un montón de sicarios que se andan peleando por el hueso principal. Entonces aquí tenemos una contradicción principal a la cual se subordina todo, hermano, todo se subordina a eso. A superar esa contradicción, a neutralizarla o a superarla. ¿En qué momento? Pues no sabemos, va a depender de las coyunturas, de cómo no solo la nacional, sino también la continental. Hay que tomar en cuenta eso. Mientras tanto, también tenemos que ir resolviendo las otras contradicciones, ir asentando el proyecto de la revolución, sobre todo por la vía de la conciencia. Ese es el trabajo de nosotros, los militantes, y ir avanzando en la liquidación de la pobreza mediante los programas de gobierno. Y en eso ha habido un avance gigantesco que ha hecho el gobierno de Carlos Fonseca, que encabeza el presidente Daniel Ortega, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra, en salud, en educación, en régimen de propiedad, en financiamiento a la pequeña producción, en educación técnica, especialización técnica, en recreación, en deporte, en fin, en la energía eléctrica, en el agua potable, en el alcantarillado, en los caminos, en las carreteras, en los puentes. O sea, ha habido un avance gigantesco, ¿verdad?, para reducir la pobreza, para balancear el acceso a los servicios públicos y a la riqueza en el país. No se trata aquí de hacer un proyecto a costilla o, como te dijera yo, enemistándonos contra los ricos. No, hermano, es para que todos tengamos los mismos derechos. Y en esa dirección es que ha avanzado el gobierno del presidente Ortega. Es muy importante, creo yo, que tengamos en cuenta estas cosas para ubicar el momento en el cual vivimos. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Quiero contarles ahora... bueno, antes de eso, siempre me olvida recordarles, si quieren ver en directo, ver Sin Fronteras, pueden acceder a la página de Facebook que se llama Soy Sandinista, del compañero Carlos Amador. Por cierto, va a estar en una feria, dicen, dando a conocer los premios del Hackathon. Saludos a Carlos. Entonces, ahí en la página Soy Sandinista de Facebook pueden ver el programa en directo, es decir, en Facebook Live. Y además se pueden suscribir a la página y se les avisa en el momento que empiece el video, la transmisión, perdón. Bueno, ayer se cumplió el 35 aniversario de la caída de 9 compañeros. Ellos murieron en un accidente de aviación, de helicóptero. Tuve el privilegio de conocer a 2 de ellos, de trabajar con ellos. Estamos hablando de... En aquella época no existían los grados militares de ahora. Estamos hablando de el subcomandante Álvaro José Hernández Cisne, originario de Sutiaba, miembro del Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista. El subcomandante Cristóbal Vanegas, originario de Monimbó, y jefe de la 6ª Región Militar del Ejército Popular Sandinista. Del capitán Ervin Vargas Peralta, el último de los Tejada, jefe de la artillería del Ejército Popular Sandinista. Y de los compañeros, el teniente Eduardo Boitano Coleman, el teniente Eddie Brenes, que era el piloto, el copiloto, el teniente Rommel Fonseca, el subteniente Enrique Fitoria, que iba como técnico del helicóptero, la subteniente Torma del Rosario Seas Gutiérrez, originaria de Jinotega,
el sargento Javier Luna Rosales y la soldado Justa del Carmen López Martínez. Sobrevivió un compañero, el capitán Javier Gurdián Somarriba, del Ministerio del Interior, muy grave, pero sobrevivió. ¿Qué ocurrió? El helicóptero venía tanto el jefe del Estado Mayor, el subcomandante, Hernández, como el subcomandante Cristóbal Banega venían de la zona de Murucucú de supervisar las operaciones, la escuela que se estaba empezando a hacer ahí, y regresaban a la base de Apanás, donde había una pista de aterrizaje para los helicópteros. Y entonces cuando iban sobrevolando la cordillera de Los Cedros, 6 kilómetros al norte de Asturias, iban llegando, pero habían unos vientos, había mal tiempo. En el sector de Loma Alta, el piloto pierde visibilidad, los vientos zarandean la nave, no pudo mantener el control y el helicóptero cayó a tierra. Fue una cosa, me acuerdo que ese accidente nos estremeció a todos. Pues. Yo había tenido la oportunidad de conocer al subcomandante, que maña la mía, Vanegas en la propia Jinotega. Estuvimos trabajando unos días en plena guerra. Pero quiero hablarles sobre todo de Ervin, porque a Ervin yo lo conocí mucho, pues, a él y a su novia, Noemí Cuevas. Lo conocí antes del triunfo de la Revolución. Miren, voy a contar algunas cosas, pues, porque Ervin era el menor de los hijos de doña Belia Peralta, la mamá de David y René Tejada. Ustedes saben que los hermanos Tejada fueron oficiales de la Guardia Nacional y se incorporaron al Frente Sandinista. David Tejada, asesinado a golpes y torturas por Óscar Morales Sotomayor, un teniente de la Guardia Nacional, y René, que cayó en combate a Tello en 1975, en la montaña, en la columna Pablo V, 76, perdón. Pues bueno, Ervin era el menor de todo, hijo de otro padre, de apellido Vargas, pero que creció, él nació en el 59, de manera que cuando asesinan a David, él ya tiene 8 años. Cuando cae en combate René, él ya tiene 13 años. 15 años. Entonces, él crece con ese ejemplo. Además, su madre era una mujer de ñeque, firme, antisomocista, que guardaba un auténtico culto a sus hijos y al ejemplo de sus hijos, y se lo inculcó a Ervin, pero tenía miedo de perder a Ervin. Entonces doña Belia hizo de tripas corazón y como pudo lo sacó del país en contra de la voluntad de Ervin cuando tenía 17 años y lo mandó a Panamá. Sí, en Panamá él pidió refugio político, funda la Asociación de Estudiantes Nicaragüenses en Panamá. Hay un compañero que seguramente me está escuchando que fue parte de esa asociación y hoy es un alto oficial del Ejército de Nicaragua. Y entonces él allí organizó círculos de estudio de la realidad nicaragüense, del marxismo-leninismo, siempre inquieto. Él lo que quería era entrenamiento militar, él quería venir a combatir. Y así nos conocimos, en esas circunstancias nos conocimos. Y aunque él tenía su relación afectiva con su novia, pero para él él privilegiaba la lucha contra Somoza. Y él quería venir a combatir a Nicaragua. Pero era realmente insistente, o sea, prácticamente imploraba, mándenme, yo quiero entrenarme, yo quiero ir. Y finalmente se le hizo, ¿verdad? Y se le envió a entrenamiento y hacia mayo del
después del entrenamiento, a mayo del más o menos del 79, él incursiona por la vía del Frente Sur y viene al mando de la columna venía un compañero que se llamaba Eberto. Él iba incluso en la escuadra que jefiaba Eberto. Era el jefe de la columna, pero además de la escuadra en la que iba Ernesto. Su seudónimo era Ernesto. Al segundo día que incursionan en el Frente Sur, a Eberto lo blanquea un francotirador de la guardia y un balazo en la cabeza lo mata en el instante. Y a Ervin le toca sepultar a su amigo, a su compañero, a su jefe. A él le tocó hacerlo. Y después encabezar la escuadra. Pues. Él fue entrenado en artillería antiaérea. Y ahí se desarrolló en el Frente Sur hasta el triunfo de la Revolución. Se incorporó al ejército. Él tenía vocación militar. Y llegó a ser jefe de la artillería. Un gran cuadro político y militar, un gran cuadro, un gran compañero. Cuando yo supe del accidente, de verdad que me golpeó hasta lo más profundo, hermano. Cuando fui a ver a Doña Belia, él había conseguido una casa para Doña Belia. El somocismo abandonó muchas casas. Entonces él logró que una de las casas se las asignaran a su mamá. Queda ahí por Plaza del Sol. No sé si está en manos de su hija ahora todavía. En la primera cuadra de Colonia Los Robles, ahí en la esquina vivía Doña Belia. Yo me acuerdo que yo la pensé para irla a ver, para la verla, pero bueno. Y muchos años después, ya cuando ya Doña Belia tenía 82 años, ella enfermó. Había que operarla. Ella presentía que se iba a morir. Y entonces, es una mujer excepcional, Doña Belia. Entonces ella elaboró su mortaja. Porque ella tenía el presentimiento que iba a morir, que no iba a superar la operación. Y así ocurrió. El 28 de enero de 2001 murió en la sala de operaciones Doña Belia Peralta, cuando tenía 82 años. Ella nunca superó la muerte de ninguno de sus hijos. Y especialmente la de Ervin, porque ya habíamos triunfado. Pero para ella fue muchísimo más doloroso. Era su cumicha, además. Fue muy triste. Quiero rendir honor y gloria a Ervin Vargas Peralta Ernesto, extraordinario militante y compañero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ahora quiero comentar y leer un trabajo que nos envió por la vía de correo electrónico hace ya un par de semanas, algo más, la compañera María Esperanza Acevedo. Creo que la Esperanza estuvo en la TC o está en la TC, en la Asociación de Trabajadores del Campo, no recuerdo, creo que sí. Entonces, María Esperanza se encargó de investigar un poco. Es impresionante. Yo me puse también a buscar más datos y no hallé. Es impresionante la poca documentación que hay sobre Ronald Paredes, un muchacho de 25 años, cuadrazo. Lo conocí también allá en el lado de Jinotega, cuadrazo. Si bien había nacido en una ciudad, como bien cuenta María Esperanza, se había mimetizado con la idiosincrasia del campesino jinotegano. Totalmente, la había asumido como propia. Vos lo veías y hablabas con él, era como un jinotegano más. O sea, tal era su identidad con el campesinado jinotegano. E hizo un esfuerzo extraordinario. Era el secretario político de Jinotega. Y él vivía en La Sorpresa, que era una hacienda, una de las mejores haciendas de los somocistas, ahí en Jinotega, cafetalera, y ahí vivía él. Estamos hablando ya de 1984. En plena, ya está la guerra con toda su fuerza, con toda su fuerza. Y la contrarrevolución, su objetivo principal era destruir toda nueva forma de propiedad
que la revolución impulsaba. Sobre todo las cooperativas. También, ¿verdad? Las fincas estatales, la UPE, las unidades de producción estatales, pero sobre todo las cooperativas. Son centenares de cooperativas atacadas a lo largo de los años de la guerra contra los mercenarios de Estados Unidos, centenares, y yo no sé cuántos cooperativistas asesinados, mujeres y varones, niños, de todas las edades. Pero ese era un objetivo deliberado. O sea, no era asunto de matar sandinistas por matar, no, se dirigían especialmente a destruir el régimen de cooperativa y las unidades de producción estatales. Ese era un objetivo preciso. Y luego estaban los objetivos de infraestructura como los puentes, las torres de alta tensión, las escuelas y los centros de salud, sobre todo escuelas y centros de salud que la revolución iba haciendo. Destruir, destruir, destruir. Una cosa impresionante. Leo un poco lo que María Esperanza escribió. Ronald Paredes, dice María Esperanza, uno de nuestros santos. El 14 de noviembre de 1984 es un día en que Nicaragua entera y el sandinismo no podemos olvidar. Ese día sucedió una de las peores masacres perpetradas por la contrarrevolución financiada por el gobierno de Estados Unidos en los años 80. Una masacre donde perdimos a más de 20 hermanos campesinos y líderes sandinistas invaluables, quienes fueron masacrados con saña y emboscados por las fuerzas de la contrarrevolución en la unidad de producción estatal, la UPE, La Sorpresa. Uno de los caídos fue Ronald Paredes, dice María Esperanza, mi jefe, mi amigo, mi hermano y el secretario político del Frente Sandinista en Jinotega. Un joven militante sandinista con un nivel de compromiso y firmeza revolucionaria a toda prueba, quien siempre predicaba con el ejemplo. Era un capitalino que ya no parecía capitalino porque se fundió con el medio campesino que organizaba en las montañas de Jinotega, con temple de acero y corazón tierno, abstemio y optimista, que como jefe sabía ser firme y exigente cuando se requería, pero también sabía ser bromista y chilero en el momento oportuno para desestresarnos a todos en esos caminos rurales de la guerra. Con menos de 25 años y en la época más dura de la guerra e intervención de los 80, al frente de un pequeño equipo de no más de 4 compañeros, en una camioneta de tina o en un Jeep BJ, ¿te acuerdas de los Jeep BJ? Recorrió cada uno de esos caminos de montaña y dirigió y organizó el trabajo del Frente Sandinista en todas las unidades de producción estatales, la UPE y las cooperativas de autodefensa sandinista, las CAS, en Abisinia, Castillo Norte, La Sorpresa, La Colonia, la Ernesto Acuña, La Viola, La Perla, La Perlita, El Escambray, Pueblo Nuevo. Los que conocieron las zonas rurales de Jinotega en plena guerra de agresión saben de lo que estoy hablando. En cada vuelta del camino se jugaba la vida uno. Era una época donde la muerte te rozaba la piel cada día. Era un cara o cruz. ¿Te tocaba o no te tocaba ese día? Y uno tenía que cumplir con el trabajo de la revolución bajo un riesgo tremendo y aprendías a convivir con la muerte día tras día, tratando de no pensar mucho en ese hecho real. Fue Ronald Paredes, ese joven de piel morena y sonrisa franca, fue su temple, su ejemplo, su sencillez, su jovialidad, su optimismo, su forma natural de enfrentar la posibilidad real de la muerte, la que nos fortaleció y nos formó a todos nosotros, jóvenes sandinistas, que tuvimos el privilegio de conocerlo y de trabajar con él. Y dice María Esperanza, la vida y la muerte de Ronald Paredes, mi jefe, mi amigo, marcaron mi vida para siempre. Y luego María Esperanza encontró dos citas pues sobre este ataque. Me quiero dedicar más a la segunda porque la primera es una descripción. Bueno, cuando ocurrió el ataque habían más o menos 200 brigadistas en La Sorpresa, cortando café obviamente, ¿verdad? ¿Fuiste a cortar café alguna vez? Esa es una experiencia que no la cambias por nada.
Claro, no le llega la experiencia de la alfabetización, no llega a ese nivel, pero es una experiencia extraordinaria. A vivir como vivían los obreros agrícolas, en las condiciones que vivían los obreros agrícolas. Ningún privilegio. El único privilegio era que te llevaban hasta el lugar, nada más. Y cuando te desmovilizaban, te llegaban a traer. Bueno, a vos y a todos los que iban con vos. El único privilegio. Lo demás, exactamente lo mismo que los obreros agrícolas de la zona. A levantarse a las 4 de la madrugada, a salir de la covacha a las 5 a más tardar. O sea, te levantabas a las 4, si te ibas a bañar, si aguantabas el agua a las 4 de la mañana en las montañas de Jinotega. Estamos hablando de agua a 6, 7 grados, hermano, ¿viste? Ya te partía la piel. Si aguantabas, te bañabas. Si no, hermano, hasta que regresabas del surco. Entonces, si te levantabas a la hora, podías desayunar. Generalmente era tortilla con frijoles y un café de palo muerto. Perdón. Y luego al surco. Vos tenías que salir a más tardar a las 5 para estar a las 6 de la mañana en el surco. No te estoy hablando que era ahí nomasito. Tenías que caminar. Y no era caminar en planito, era subiendo y bajando en aquellos senderos, hermano. Abras casi. Lodosa que te caías a cada rato. Allá pegaban el cachimbazo que no jugando. Y tal vez llevabas el saco lleno ya, hermano. Y te caías y ya se esparcía todo el café. Qué arrechura la que le daba uno. Y aquella, estás hablando también del ambiente, la niebla, ¿no? El frío que te calaba hasta los huesos. Y ahí, mano, al surco, cortar café. Te sacaban como a las 10, mano, para el fresco. A las 12 la comida, que era tortilla con arroz y frijoles. Después ya a las 3 de la tarde a bajar al camino donde te iban a pesar. Si tenías suerte, llegabas de primero, te pesaban primero. Si no, hermano, a esperar toda la tendalada de gente a pesar. Había muchachos, compañeros, hermano, que eran en el corte de café, eran salvajes. Me acuerdo de no recuerdo ahorita ya su nombre, un chele, chaparro, qué bárbaro. Ese se hacía 12, 13 latas. Que eso era excepcional en aquella época para nosotros, pues. Y además ibas con tu chopo a tuto, ¿verdad? Ibas armado, un beseta generalmente. Entonces tu canasto, tu chopo y el que tenía botas privilegiado que tenía, pues, iba de viaje. Ahí perdías, ¿qué? 50, 60 libras, fácil. Y después si te agarraba la cagadera, hermano. La puchica. Entonces la comida era frijoles con tortilla en la mañana, arroz, frijoles y tortilla al mediodía, gallo pinto en la noche. Los sábados te daban un huevo y un pedacito de cuajada y vos feliz. Y cada 15 días un tuquito de carne. Eso era todo. Las covachas eran los tambos. 2 pisos. Acomodarte, hermano. ¿Qué baño va a haber? Letrina. Y que ni siquiera letrina. Los propios cortadores, en mi caso, por ejemplo, cavamos un hoyo grande. Le pusimos plástico negro. Y ahí solo te ponían a la orilla. ¿Sabes qué ibas a hacer, hermano? Y como había mucho viento, generalmente te levantaban el plástico vos exhibiéndote ahí. Y te valía, ¿ves? Qué pudor ni qué nada. Te valía. Recuerdo eso porque ahí en la sorpresa era sede de muchísimos brigadistas que fueron a la sorpresa. Una de los centros más relevantes en la cortadera de café en Jinotega. ¿Verdad? Entonces ahora quiero contar un informe especial que aparece en Red Brother, capítulo 4, páginas 39 y 40, editado para el Congreso de Estados Unidos, un informe especial en 1985. Les voy a contar cómo fue esa masacre.
Después hay gente que cree que son cuentos. Hermano, solo el que la vivió. Y por eso es que todos nos espantamos con lo que vimos el año pasado. Vamos a apurarnos porque hoy hay programa del MEFCA a las 8 de la mañana. El 14 de noviembre de 1984, una fuerza de tarea de la contrarrevolución de aproximadamente 400 a 600 hombres atacaron la finca estatal La Sorpresa, 45 kilómetros al norte de Jinotega, asesinaron a 17 de sus miembros, todos civiles, secuestraron a otros y destruyeron la mayor parte de las instalaciones. Como otras fincas en esas fértiles colinas, La Sorpresa se estaba preparando para la cosecha del café. Una semana más tarde se hubiera convertido en el hogar temporal de centenares de cortadores de voluntarios venidos de la zona de Matagalpa y Jinotega para ayudar con la recolecta del café. Esa mañana, los miembros de la cooperativa se encontraban en una reunión coordinando la cosecha venidera. El mandador de la finca, Luis Amado Morales, se fue en un tractor a traer leña al cercano lugar del Sarayal. Al acercarse a su destino, le informaron que los contras andaban cerca. Él entonces se regresó a la finca para avisar a los demás. Solo 20 moradores civiles pudieron defender la finca, los cuales tomaron posiciones mientras los contras atacaban con granadas de 79 milímetros, granadas de mano, morteros, granadas propulsadas por cohetes y fuego de fusilería. Los atacantes rodearon rápidamente la finca, matando a 10 de los milicianos, incluyendo a Yamilet Sevilla, una madre embarazada de 17 años, y obligando a los demás a huir. Julia Picado González se encontraba en su casa con 6 de sus 8 niños cuando comenzó el ataque. Ella agarró la leche de su niño de 18 meses de edad y huyó al tiempo que los contras entraban gritando: si encontramos a las mujeres de los piricuacos en sus casas, les vamos a cortar la cabeza a ellas y a toda su familia. Recuerden que así nos decían a los sandinistas los contras, los piricuacos. Al huir ellas, los contras les dispararon, mientras ellas continuaban su retirada subiendo una colina hasta un cafetal. Desde allí, Julia Picado González observó a los contras dispararle a su esposo en el hombro. Luego lo agredieron con una granada, la cual le destrozó la cabeza. Pongan cuidado. Ella está en el cafetal, escondida, con su niño y la leche. Y desde el cafetal mira cómo los contras le disparan en el hombro al marido y luego le hacen explotar una granada en la cabeza. No está muerto el hombre, está herido. Imaginen esa escena. Esa escena dantesca. Una vez que los contras se tomaron la finca, remataron a los heridos y moribundos con bayonetas, disparos de fusilería y granadas. A Yamilet Bonilla la encontraron posteriormente con heridas de bayoneta en su vientre y estaba embarazada. A bayonetazo le abrieron el vientre y le sacaron el cipote. Por supuesto, asesinaron al niño y a Yamilet. Las mujeres y los niños huyeron del centro de desarrollo infantil en donde se habían refugiado. Los contras les dispararon cuando iban huyendo y asesinaron a Telma González y a su niño de 16 meses de edad, José Rodolfo Ruiz, al igual que a otro niño de 4 años, Carlos José Mejía. Santo González estaba en su casa cuando escuchó los disparos. Se arrojó al suelo y observó desde las rendijas de la pared cómo los contras rodearon y entraron a la finca. Su hijo, José Alejandro Pineda, estaba frente a la casa. Cuenta Santo González: lo agarraron vivo, lo golpearon en la frente con un machete y se le salieron los sesos. Luego quemaron el cuerpo. Cuando los contras se retiraron, le ordenaron a 2 de sus cautivos
dos de los secuestrados, Benito Talavera y Nicolás, que incendiaran las casas de los campesinos. Benito fue por las casas advirtiendo a los que todavía estaban adentro que salieran, porque voy a pegarle fuego a la casa. Los atacantes destruyeron el beneficio de café, 600 libras de café, la despulpadora, 3 dormitorios, la oficina, la cocina, las bodegas en donde guardaban los frijoles, el arroz y los fertilizantes, así como los galpones donde dormían los trabajadores y cortadores. Solo unas cuantas casas, 2 motores, el molino y el generador eléctrico no fueron destruidos. También quemaron la cercana hacienda Los Andes, incluyendo la casa hacienda y la cocina. Los contras se llevaron consigo varios cautivos cuando se fueron. Omar Gutiérrez fue obligado a cargar una sierra circular y Nicolás Molina, el contador de la hacienda, fue forzado a cargar 2 mochilas. A unos indios misquitos que habían sido reasentados en la hacienda también se los llevaron y uno de ellos fue obligado a cargar a 2 contras muertos amarrados a sus espaldas. Pongan cuidado. Le amarraron a su espalda a uno de los indígenas misquitos 2 cadáveres y lo obligaron a llevarlos. Ustedes saben cómo pesa un cadáver. 2, imagínense el esfuerzo, el sacrificio, la tortura que debió ser para ese compañero. No solamente por la carga, sino porque además se trata de 2 cadáveres. Entre los muertos también se encontraban 3 misquitos, incluyendo una maestra y 2 niños, Élida y René Torres. Según una versión del New York Times sobre el ataque, después de ese miércoles los contras tendieron una emboscada en un camino cercano contra cualquier columna de auxilio que pretendiera intentar llegar a la hacienda destruida. El primer vehículo en pasar llevaba a Ebenor Castro Ibarra, funcionario del Banco Nacional de Desarrollo, quien regresaba a la ciudad de Jinotega luego de visitar varias cooperativas remotas. Los comandos rebeldes, los contrarrevolucionarios, lo asesinaron. Dejaron su cuerpo a la par de su jeep y permanecieron emboscados a la espera de otro vehículo. El jueves por la mañana, 2 militantes sandinistas, Ronald Paredes y Denis Espinosa, salieron por jeep para evaluar los daños en la sorpresa. Entre sus acompañantes iba un funcionario bancario preocupado por la desaparición del compañero Castro Ibarra y el periodista del diario Barricada y de Radio Insurrección, el compañero Juan Matus, Juan Bautista Matus López. Un hombre, me acuerdo que una vez hablé con Marjín sobre Juan Matus, dice era Marjín era dirigente del Frente en el departamento de Matagalpa. En esa época Tirsa Sainz también era dirigente del Frente Sandinista en Matagalpa. Me acuerdo que la Marjín me decía, Juan Matus era Patria Libre, y me lo dijo también Tirsa, era Patria Libre Morir. Cuando lo buscaba para ir a cubrir una actividad o un ataque de la contra o lo que fuera, nunca decía que no. Se montaba, se enganchaba en el vehículo y iba de viaje Juan Matus, que no era sandinista de nuevo cuño, no, era un viejo militante sandinista además. Tenía 34 años. A todos los asesinaron. A los 4. A Ronald, a Denis Espinosa, a Juan Matus y al funcionario bancario. Quiero terminar esta lectura con un párrafo que me lo salté a propósito para leerlo ahora. Los 17 víctimas del ataque en la sorpresa, los cadáveres, los llevaron a Abisinia. El mandador, el compañero que va en el tractor a buscar la leña, le avisan que por ahí anda la contra, se regresa a toda prisa para avisar que viene la contra. Luis Amado. A Luis Amado le cortaron los pies, le cortaron las manos. Muy probablemente
Estaba con vida cuando lo hicieron, puesto que había sangre. Ustedes saben, la sangre fluye solo si está vivo. Y le cortaron los testículos. Edmundo Cruz tenía heridas de bayoneta en el rostro y le cortaron los testículos. Pedro Ortiz le habían desbaratado la cabeza y le cortaron los testículos. El procedimiento democrático de la contrarrevolución, de la misma calaña de la camorra somocista que el año pasado asoló Nicaragua, son exactamente lo mismo. Financiados, creados por Estados Unidos. Esos son. No se les olvide, este es el procedimiento democrático de todas esas fuerzas que quieren apoderarse del Estado en Nicaragua y quieren asesinar sandinistas y destruir la revolución. No se les olvide. Y no andan mirando si son sandinistas o no. Cuando van a matar, matan a cualquiera. Y esos son los procedimientos. Tortura, mutilación, saña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.